Saludar a esta hora a Julio Schilling, analista republicano, politólogo y escritor. Además es el director de Patria de Martí. Julio está en pantalla. Bienvenido, buena tarde, gracias por atendernos. Un placer, Carlos Eduardo, estar contigo y con la gran audiencia de NTN24. Señor Schilling, los sondeos de opinión, la mayoría hablan de empate técnico en este momento entre Donald Trump y Kamala Harris. ¿Usted lo ve así? ¿Y qué tan difícil va a ser para la campaña republicana revertir eso que dicen las encuestas hasta ahora sobre esta carrera por la Casa Blanca, justo cuando falta una semana para que definitivamente se conozca quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos? Yo creo que hay que poner en un contexto cómo han ido las encuestas desde que Kamala Harris, en efecto, y su rama del Partido Demócrata dio un golpe de Estado al candidato Joe Biden. Esto es algo sin precedente, de tener a alguien que nadie votó por ese candidato. En los Estados Unidos hay un proceso de selección que aquí se pasó por alto. Entonces, en ese momento, tomando en cuenta que Kamala Harris es el candidato, es la persona, el oficial del gobierno más izquierdista, o sea, en el Senado era el senador más izquierdista, pues sin lugar a duda hubo una gran efervescencia de su base, inmediatamente de que ella pues tomó las riendas de la candidatura. Sin embargo, eso se ha ido achicando a niveles que en la mayor parte de los estados, como en el caso nacional, por numerosas encuestadoras, Donald Trump está por arriba. Naturalmente, estamos hablando de dentro del margen del error, pero yo creo que está y se puede apreciar. Mira, cuando uno ve en la ciudad de Nueva York, que es un bastión del Partido Demócrata, tener el Madison Square Garden completamente lleno, tener más de 25 cuadras afuera de personas con básicamente alentando al candidato republicano. Cuando vemos el propio alcalde de la ciudad de Nueva York, si bien no endosar a Donald Trump, pero sí rechazar la política fallida de la inmigración ilegal a los Estados Unidos, que tiene unas repercusiones extraordinarias en cuanto al crimen. Hay, por ejemplo, un inmigrante ilegal en el estado de Nueva York tiene el doble posibilidad de cometer un crimen. En Arizona es 5 veces la posibilidad de cometer un crimen. No es ningún secreto que tanto el régimen dictatorial de Nicolás Maduro ha utilizado sus cárceles para exportar ese problema. Esto lo vimos también en el caso cubano, cuando el Mariel, donde el castrismo vació las cárceles como una forma de hacer la guerra a los Estados Unidos. Entonces, el problema es que el país, los Estados Unidos, está enfrentando una crisis extraordinaria, un alza del crimen como nunca visto acá. Estamos viendo una inflación que para los estándares de los Estados Unidos no se ve. Y no estamos hablando del promedio, en comida de 20 a 30%, en la vivienda cerca del 50%, desde que Biden y Harris tomaron el poder, el 50%. Entonces, realmente la crisis impacta al ciudadano promedio. El mundo está que arde por conflictos que surgen bajo el reloj de Biden-Harris. Todo esto tiene una respuesta y Kamala Harris no puede separarse del gobierno del cual ella forma una parte integral. Entonces confiamos que en estas elecciones estamos viendo los republicanos hacer algo que ellos han sido reacios a hacer, y eso es abrazar la noción de votar de manera anticipada, de votar por correo, que eso es un fenómeno que ya está aquí para quedarse. Yo creo que estamos viendo a los votantes republicanos salir en masa a votar. Y para finalizar la idea, estamos viendo este fenómeno desglosarse entre votantes no tradicionales republicanos. Estamos hablando de negros estadounidenses, hispanos legales estadounidenses,
por el gran descontento que hay en la población norteamericana por el gobierno que ha llevado a cabo Biden, Sí. o Biden-Harris. Sí, ahora quiero integrar a esta conversación en la tarde de NTN 24 a Walter Tejada, estratega demócrata, además analista político. Walter, bienvenido, buena tarde, gracias por atendernos. Un gusto saludarlos, espero me puedan escuchar, ya que estoy aquí enfrente de la Casa Blanca, en el lugar que se llama el Lips, donde va a ocurrir el meeting político de Kamala Harris. Un gusto saludarlos. Bienvenido, lo escuchamos perfectamente. Hablaba con Julio Schilling, analista político republicano, sobre esta etapa final de la campaña. Restan 7 días, una semana. El próximo 5 de noviembre los estadounidenses terminarán de elegir al próximo presidente de la República y los sondeos de opinión en su mayoría hablan de empate técnico, y yo le preguntaba a Julio Schilling que qué iba a definir la contienda como tal, qué iba a desempatar esa carrera por la Casa Blanca entre Trump y Harris, y él me hablaba, por supuesto, de algunos ítems negativos respecto del gobierno de Joe Biden, del que también hace parte Kamala Harris. Quiero escuchar ahora a Walter Tejada respecto a este punto. ¿Qué va a desempatar la contienda entre Trump y Harris? ¿Cómo no? Y de nuevo, ojalá puedan escucharme bien, porque tengo bastante ruido aquí, pero de modo. Miren, primero, gusto saludarlos y a la audiencia de NTN 24 y al caballero Julio. Siempre es un placer conversar con él y informar al pueblo de esta contienda que está llevando a cabo. Quería escuchar, lamentablemente no pude escuchar todo lo que dijo Julio, pero creo, porque me gustaría mucho, me hubiera gustado mucho escuchar todo, porque quiero saber cómo es que estos republicanos están defendiendo lo que no se puede defender. Esta contienda es nada más una persona seria, está corriendo para establecer políticas públicas que van a mejorar el país, que van a continuar poniendo una economía fuerte, que por cierto, hay cosas que los republicanos no quieren escuchar, le tienen miedo, y una de ellas es que Estados Unidos hoy día tiene la mejor economía del mundo. Le guste como le guste a los demás, Estados Unidos tiene la mejor economía. Pero con respecto a tu pregunta, creo que hemos visto que apenas en 3 meses, en menos de 3 meses prácticamente, la candidata Harris llevó a cabo una campaña de mucha oportunidad, de mucho entusiasmo, el miedo de señor 78 años de edad que ya tiene poca energía y solo habla disparates cuando está dando sus discursos, y que continúa personas alrededor de él también insultando a la comunidad latina. Entonces yo creo que el pueblo estadounidense ya está cansado y queremos pasar la página de esta pesadilla que hemos tenido en los últimos 9 años, donde Donald Trump ha estado en el mundo político. Primeramente, hay que recordarle que cuando Trump dice que estuvo bien cuando él estaba presidente, nos está engañando, porque lo que a él le sucedió fue el beneficiario de una excelente economía que la administración de Barack Obama le dio en una bandeja de plata. Durante la administración de Obama hubieron 75 meses consecutivos de crecimiento económico. Así que cuando Trump llegó, lo que él hizo es aumentar el presupuesto, darle un recorte de impuestos a los ricos, a las corporaciones, y perseguir a la comunidad latina separando familias y todo. Entonces fue un desastre y hizo incompetencia de manejar la pandemia, nos causó que los precios subieran y que hasta ahora varios de esos precios de los víveres comunes y corrientes no han bajado, pero la administración Biden-Harris ha hecho un excelente trabajo de reducir esos impuestos. El otro día yo llené mi tanque de gasolina pagando $2.71 por la gasolina. Así es que si vamos a comparar de verdad las opciones reales de persona, alguien que es serio, fíjate que hasta hoy día Donald Trump ni siquiera nos dice qué es lo que va a hacer para el cuidado de salud. Dice que tiene conceptos, no obstante que por años ha tratado de eliminar el acta del cuidado de salud de Obamacare. Ni siquiera nos puede decir qué es lo que va a hacer. Y en la economía, acordémonos bien, mire, pongan atención, ojalá me estén escuchando bien, porque lo que Trump ha dicho es que le encanta la palabra de tarifas, le quiere aumentar el costo a las cosas que vienen a importar de otros países de Estados Unidos,
lo cual significa $4,000 más que vamos a tener que pagar cada uno de nosotros. Es un impuesto de Donald Trump quiere dar, porque al aumentar los precios, el consumidor es el que va a pagar. Esa es una de esas. El otro pilar de él para la economía es que va a deportar a millones de inmigrantes, muchos de ellos latinos, porque dice que eso le va a abrir camino a trabajos a otras personas. Eso va a disparar la inflación, que ahora se ha reducido prácticamente, ya está llegando casi al 2%, sí, que es el número ideal, 2 y 4%. Así que te podría decir más a fondo las cosas, pero totalmente en desacuerdo con lo que dijo Julio, pero porque está defendiendo lo que no se puede defender Julio Schilling está precisamente en pantalla y lo he escuchado muy bien, con ganas de responder. Julio, adelante. ¿Cómo no? Primero le saludo a mi colega Walter. He tenido el placer en muchos medios, incluyendo NTN24, debatir con él y siempre es un placer. Ahora, hay una realidad. Yo entiendo el papel difícil que tiene Walter en este momento de defender el Partido Demócrata. Fíjate que se está haciendo referencia hasta Obama. Ahorita vuelven a Franklin Delano Roosevelt, porque realmente están en una crisis. La realidad es que, y esto son evidencia irrefutable, evidencia empírica, la economía de Donald Trump antes de la pandemia, porque la pandemia, se lo quisieran achacar por estos productos, gracias a la intervención de Donald Trump, que los demócratas los criticaron por ser xenofobia, por ser antichino, y evitó que entraran más personas contaminadas de fuera. Pero la economía estaba, con el mayor crecimiento en la historia de los Estados Unidos, el mayor alza de ingreso real para la clase trabajadora en la historia de los Estados Unidos, el mayor índice de inflación en más de 40 años. No pueden tapar el sol con un dedo. El gobierno de Biden-Harris ha sido desastroso, es desastroso. La inflación, y esto se va a demostrar en las urnas, de decir, es la mejor economía. Bueno, sí, si la comparas con la economía de Afganistán puede ser, pero bajo ningún concepto. Aquí estamos bajo los estándares de los Estados Unidos bien. Y en cuanto a la inmigración ilegal, entiendo que para el Partido Demócrata, y hay que aclarar una cosa, estamos hablando del Partido Demócrata que fue creado por Barack Obama, no estamos hablando del Partido Demócrata de Bill Clinton, de Truman o de John F. Kennedy. Lo que estamos hablando es básicamente la entrada de entre 10 a 25 millones de personas ilegales. Estoy seguro que hay personas muy decentes dentro de ese grupo, pero han violado la ley. El Estado de Derecho existe, las leyes de inmigración existen por un motivo. Y al revocar las 94 órdenes ejecutivas de Donald Trump para controlar, que el problema de la frontera sur ya venía caminando con Barack Obama por la política deliberada que tuvo. Así que la realidad es, fíjate que lo único que hacen los demócratas es atacar a Trump, que sea una amenaza a la democracia, cuando el Partido Demócrata es el partido de la guerra, de la corrupción, de la censura, del paganismo, del neomarxismo. Es el partido que está promoviendo la desinformación y que está creando, y como ha creado la teoría de conspiraciones, como era el que si Putin fue el que puso a Donald Trump en la Casa Blanca, el negacionismo electoral, porque ahora están preocupados. Sin embargo, en el 2016, Hillary Clinton y todo la camarada del Partido Demócrata pues decían que Trump era un presidente ilegítimo, y no es la primera vez que lo hacen. Entonces, la realidad es que el pueblo estadounidense ya no funciona la desinformación del Partido Demócrata. Yo creo que la semana que viene pues vamos a estar viendo una gran sorpresa para esos que todavía creen que la voluntad popular está en su mayoría a favor del Partido Demócrata. Walter Tejada, le quiero agradecer, es estratega demócrata, analista político. Gracias por compartir con nosotros. Después, por supuesto, del próximo martes volveremos a conversar sobre el futuro de los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, entonces no puedo responderle todas las falsedades que acaba de decir Julio. Bueno, sí, le regalo 40 segundos o un minuto y luego le doy un minuto a Julio también. Gracias. Sí. Los republicanos viven en un mundo alternativo. Mucho de lo que dijo Julio lamentablemente es falso. Y especialmente con lo de inmigración, no tienen ningún tipo de credibilidad cuando hubo un proyecto de ley para
establecer la frontera. Donald Trump les dijo a sus colegas republicanos que se retrocedieran. Fue un cobarde. En vez de aprobar lo que ya Kamala Harris y los demócratas están dispuestos a aceptarlo, liderado por los conservadores republicanos, Donald Trump fue un gallina y se retrocedió, un cobarde, porque quería tener un tema para criticar durante la campaña. Él no busca soluciones. Es un payaso que lamentablemente, con respeto a toda la audiencia, pero es un hombre que no se puede tomar en serio, es un mentiroso patológico desde que perdió la elección del 2020, donde ahí disparó varias de esas teorías de conspiración falsas, porque decía que había ganado la elección cuando todos sabemos que él perdió. Es un pobre perdedor, es una amenaza. La verdad duele, Julio, la verdad duele, papá, porque sí, Donald Trump es un fascista. Walter. Ya sus generales que sirvieron con él lo han confirmado. Así es que, no, yo te escuché, papá, ahora tienes que escuchar tú. La verdad es que Trump, hay prueba de que él es un fascista, que él quiso hacer terribles cosas cuando era presidente, y no se lo permitieron los conservadores republicanos que estaban con él, y ahora, si se queda electo, no va a tener nadie que lo detenga. Los demócratas son la mejor opción. Así es que, con gusto, cuando de verdad tengan tiempo para escuchar el otro lado y no solo las fantasías que nos acaba de decir Julio, podemos entonces tener una conversación sana y de hablar de verdad de políticas públicas. Es que la administración de Kamala Harris quiere establecer, continuar mejorando la economía, incrementar el acceso de la salud para las personas que no tienen dinero, crear viviendas bajo costo alrededor del país, reducir los costos a las microempresas por $50,000, crear más de 25 millones de microempresas en este país, reducir los impuestos a las personas que tienen niños de $6,000 anual para su primer niño, y proteger el derecho que la mujer haga sus propias decisiones de salud, y no que el gobierno meta su nariz con el apoyo de personas como Julio y Donald Trump para que la mujer sea restringida en sus decisiones personales. Esto es lo que está lido aquí. Mira, a la seguridad estadounidense. Un minuto, por favor. Walter, mira, yo te invito. Un minuto, Julio. Sí, cómo no. Mira, yo invito a Walter, a quien le tengo aprecio, que despruebe todo lo que he dicho. Es más, llevaría un punto más. Es probable que él ni siquiera sabe lo que es fascista. Entonces, quiero que él me explique cuál es la definición de insurrección y que despruebe todo lo que yo he dicho. Lo único que estoy escuchando es barrabasadas atacando, que si es un payaso, que si es esto, que si es lo otro. A mí pudieran sobrar todas las críticas bajas que le puedo decir, tomando en cuenta el historial de Kamala Harris, el historial que todo el mundo conoce de cómo empezó, pero no voy ahí. Sin embargo, los demócratas es lo único que tienen. Para la próxima, Walter, desprueba con evidencia y dime qué es un fascista, porque yo no creo que tú sabes lo que es un fascista, igual que la mayor parte de los demócratas que están igual que Nicolás Maduro y Raúl Castro, fascista, Evo Morales, fascista, ni saben lo que es fascista. Entonces yo invito, vamos a tener, si vas a defender, si vas a hacer una acusación, espero que sepas la definición de lo que es el término al cual tú estás acusando, si no, no tiene ningún sentido que lo hagas. Bien. Lástima que Walter Tejada, analista demócrata, se desconectó ya. Sabemos que está en la calle, está en Washington, D.C., muy cerca de donde Kamala Harris ofrecerá un discurso esta noche, pero bueno, él tuvo la oportunidad también de expresar lo que piensa de la campaña, lo que piensa de Donald Trump y lo que ofrece en este caso su candidata, que es Kamala Harris. En pantalla, Julio Schilling, analista republicano, politólogo y escritor, además, director de Patria de Martí. Julio, como siempre, un gusto, una buena tarde. Un placer siempre. Hasta pronto.